A Miguel Bayona, Otoniel Rivero, Noel Cáceres y Libardo Corzo los une un mismo lenguaje, pero no el que usamos cotidianamente usted y yo, sino el lenguaje de señas. Es la forma en cómo ellos crean todas esas estrategias para causar la atención y hacer entenderse de qué es lo que necesitan. Es como la facilidad que ellos tienen de darse a conocer o de crear o dar la necesidad que tienen para suplir sus necesidades. En Barrancabermeja, Libardo Corzo Colón es parte de los 9 intérpretes de señas con los que hoy cuenta la ciudad y los 1.500 con los que cuenta Colombia para ejercer esta labor, una a la que, como ya escucharon en cifras, no se le mide todo el mundo por distintas circunstancias. En el tema de formación o pregrados para ser intérprete de lengua de señas no existía. Hasta este año, que el segundo semestre arrancó el primer pregrado en la Universidad del Bosque en la modalidad de distancia. Mientras que eso estaba sucediendo y mientras que otras universidades están empezando a ofertar, pues en mi caso me tocó formarme en otros países, buscar países que manejaran las mismas técnicas de interpretación. Entonces ahí donde yo me formo haciendo unos cursos en Brasil, otros cursos en Estados Unidos, haciendo cursos virtuales para poder aprender no la lengua, sino las técnicas de interpretación y traducción, porque la lengua la conocí en Colombia. En su casa, en el barrio Altos del Rosario, Libardo nos atiende para abrirnos de par en par las puertas de su vida y llevarnos a conocer esta vocación en la que se inició gracias a la curiosidad que le producía don Miguel, un vecino que a los 10 años perdió su audición producto de un accidente y a donde Libardo era enviado por mandados cuando era pequeño. Frente a mi casa vivía un señor que era sordo y yo no lo sabía. Entonces yo siempre, a mí me mandaban allá a comprar hielo. Entonces yo iba a comprar el hielo allá y cuando el señor estaba era difícil comprar el hielo y cuando no sabía yo llegaba y llamaba al señor y no me respondía. Cuando yo regreso otra vez lo veo no tono dormido y lo llamo porque estaba cerca y no me escuchaba. Entonces yo tiro una piedra, se la lanzo a él, estaba durmiendo en una mecedora y se la tiro y le cae en la barriga y él se despertó. Y pues no se enojó, no se puso bravo, yo vi que yo estaba asustado porque pronto se iba a molestar. Pero no, él llega, se levanta, entra a la nevera, me da el hielo y me habla. Y yo, señor, ¿qué? Yo conocí a joven Libardo, más o menos cuando tenía como entre 7 u 8 años. Yo no estaba niño, más o menos entre los años 2001, 2004, ahí empecé, compartir con él, poco a poco, señas, aprendiendo a sentir interés. Recuerdo todos los días, los sábados, joven, veníamos hasta aquí al centro a enseñar a otros sordos. Libardo estudió en el Colegio Casos de Prudencio Padilla, lugar que le abrió la posibilidad de aprender esta lengua. A los 18 años ya interpretaba a estudiantes y ese era apenas el inicio de un largo camino por recorrer. Pues, mi familia, mi mamá sí me apoyó, mi mamá dijo no, hágale. Pero también conté mucho con el apoyo del rector en ese entonces del Colegio del CAS, porque fue donde yo le digo, me voy para este lado y pues la primera persona, porque yo tenía que pedirle un permiso al colegio, yo estaba estudiando, tenía que ausentarme un mes para irme a estudiar en Bogotá, estando haciendo décimo. Entonces el rector nunca me dijo que no, me dijo, hágale. Ser intérprete supone varios retos, no solo el de aprender las señas, sino el del vestuario y hasta en tiempos de pandemia, el tapabocas, que como ustedes observan no tiene el mismo uso cuando de señas se trata y esto tiene una explicación, corta la intención de la conversación en ese lenguaje que amerita algo mucho más que señas. Bajo un código de ética y bajo un código de conducta debemos usar siempre colores oscuros, no solamente por un tema ético, sino por un tema de visual, en la cual pues favorece mucho mejor a que no tengan cansancios visuales las personas sordas. Estar cerca de Libardo es mirar a su alrededor para conocer más allá de la interpretación de las señas, el entorno de quienes lo rodean en esa comunidad. Tal es el caso de Noel, que es docente, o de Otoniel, quien labora en una estación de servicio vía al corregimiento El Centro. Términos que normalmente decimos como mudos y demás, que no es muy común, pero no son buenos para referirnos, le decimos a la gente que no es así. Sabemos de que hay muchas personas oyentes y que esos muchos nos puedan integrar a los pocos sordos que habemos. Pues a las personas que ojalá nos puedan estar viendo y que nos ven, que yo les pido que sean muy educados. Hay veces que las personas muy educadas, hay otras personas que se molestan un poco al ser una persona sorda, pero solamente les pido respeto.
Verlos trabajando es un logro alcanzado a través de la Fundación para la Inclusión Laboral y Educativa del Magdalena Medio, creada por Libardo y que ha buscado vincular a esta población a una vida productiva en lugares como la Gran Estación, que hoy por hoy tiene en su personal a 3 integrantes de esa población. Nunca había hecho trabajos de oficios, especialmente como trapear y barrer, nunca, mi familia nunca. Siempre desde niño, mamá, una costumbre de ver que las mujeres eran responsables, que los hombres no, los hombres solamente trabajar. Aquí pues, me ha tocado con humildad aceptar. Inicié haciendo una práctica, 15 días duré, haciendo un aprendizaje, cómo se utilizaba la máquina, cómo se hacía el tanqueo, el llenado, cómo se utilizaban los chics y todos estos elementos donde venden el servicio de gasolina. Entonces fue una semana de aprendizaje y pues ya llevo más de un año acá. Libardo se certificó en Bogotá, hizo estudios en Brasil, fue parte de la creación de la Federación de Intérpretes y Traductores de Lengua de Señas. Su vocación lo ha llevado a viajar por el mundo, a hacerse además merecedor de varios reconocimientos. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, muy bien. Entonces estuve en Francia, en París, y estuve en Bélgica, estuve en Holanda, en Ámsterdam, estuve en Madrid, en varios países buscando esas alianzas para poder fortalecer el gremio de intérpretes en el país. De los 350.000 sordos aproximadamente que hay en Colombia, unos 350 se ubican en Barrancabermeja, donde según censos del DANE, al menos unos 35 están en edad escolar. A ellos, Libardo acompaña, entiende, más que con señas, con el alma, que se conecta para ayudarles a romper las barreras, esas que a diario ellos se encuentran al salir a las calles. Si los oyentes cuando llegan se acercan, pues yo le digo, soy sordo. A veces yo le hago la seña de 10.000, o ellos me hacen con los dedos, me articulan, o si es un llenado, full, pero ellos utilizan las estrategias fáciles para poderme comunicar. Falla el tema comunicativo, entonces a veces uno toca señalarle, por favor, necesito una ponimalta, entonces ellos le traen una gaseosa, no es una gaseosa, hace uno la seña de pony y trae la malta, entonces ahí hace, es decir, buscamos estrategias pan, entonces pan grande o gran pan pequeño. Entonces hay veces que no es fácil porque las personas no entienden lo que uno da la información. Para Libardo, interpretar es su pasión y en eso ocupa la mayor parte de su día, pero también tiene sus pasatiempos, gusta del fútbol y del acordeón, otros talentos que alimenta muy de vez en cuando. A la final le pone música a su talento y le hace uno que otro gol a la vida. La discapacidad auditiva puede presentarse de 2 maneras. Adquirida producto de un accidente u otros factores. Para estos casos es muy probable que el habla no se pierda en su totalidad. O congénita al nacer, lo que limita por completo el desarrollo del lenguaje verbal.